Entre Siglos, un podcast de Héctor Aranda. Muy buenas amigos de Entre Siglos. Hoy en este podcast dedicado a la historia, a la filosofía, a la religión, tenemos a uno de los mayores expertos en España sobre la persecución del pueblo cristiano durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy tenemos con nosotros no solo a un gran abogado, no solo a un hombre que ha hecho mucho por nuestra fe en España, sino que tenemos ante nosotros pues a un hombre católico, creyente y sobre todo con unas ideas muy firmes sobre lo que ha sido el cristianismo a lo largo de los últimos años. Tenemos ante nosotros a Raúl Mayoral. Bienvenido, Raúl, ¿qué tal? Muchísimas gracias y un placer estar aquí en Entre Siglos. Eso es. Pues muchísimas gracias por venir. Desde luego, cuando empezamos el podcast teníamos clarísimo que eras uno de los perfiles que queríamos tratar, no solo por tu origen, que eres católico de toda la vida, Sí, Talavera de la Reina, ¿verdad? sí, Originario, sí. sino porque tu perfil al final ha tratado muchos aspectos del mundo católico. Si quieres, podemos empezar hablando sobre de lo que has formado parte. Eres miembro de la ACDP. Si quieres, cuéntanos un poco qué es para que la gente pues se entere de qué es este movimiento aquí en España. Muy bien, pero antes una precisión, Sí. no soy experto de nada, ¿eh? Tengo muchos conocimientos gracias a mis lecturas, pero no me considero experto de nada. Todavía hay que seguir leyendo, ¿vale? Bueno, pues Entonces, como decía, sí, yo soy miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, que es una agrupación de seglares católicos españoles, no tiene ramificación internacional y que, bueno, pues tiene como carisma el apostolado, formando e instando a sus miembros a participar en la vida pública, para influir en esa vida pública, en todos los ámbitos de ella, y al mismo tiempo servir de nexo con los católicos españoles, con otros católicos. Por lo tanto, nos configuran tres notas, ¿no? La formación, la influencia y la unión, ¿no? Formación, porque en un mundo como en el que vivimos hoy hay que estar plenamente instruidos, formados, sobre todo en doctrina social de la Iglesia, que es un déficit que tiene el católico español, y tenemos que estar formados para influir en la vida pública, en todos los campos, en la economía, en la cultura, en la política, hasta en el deporte, como decía Benedicto XVI, ¿no? Un católico tiene que influir hasta en el deporte. Y luego, como decía, otra característica es la unión. Nosotros nos unimos con otros católicos e incluso también con ciudadanos de buena voluntad, no creyentes de mirada limpia, como decía Ángel Herrera Oria, que fue el primer presidente de la asociación, y nos unimos con ellos para defender el bien común, ¿no? Por lo tanto, la Asociación Católica de Propagandistas lo que hace es formar hombres para crear obras. La fundó el padre Ayala, el padre jesuita Ángel Ayala. Su primer presidente fue Ángel Herrera Oria. Y la verdad es que Ángel Herrera Oria fue muy prolífico. Tiene dos partes en su vida. Primero como seglar, como laico, y luego se hizo sacerdote. Llegó a ser obispo y cardenal de la Iglesia Católica. Pero en su etapa de primer presidente de la asociación como seglar, fue, como digo, un promotor de obras. Creó pues entidades de tipo cultural, como la Biblioteca de Autores Cristianos, el CEU, desde el punto de vista educativo, es una creación de la Asociación Católica de Propagandistas. También creó un periódico, El Debate, que fue muy famoso en la Segunda República, y hoy día también se ha reeditado en su vertiente digital, pero también crea lo que serían los sindicatos agrarios católicos, la Confederación Católica Agraria, y luego incluso hay que destacar también que en política crea un partido político, la CEDA, que es la Segunda República, en donde tiene su marco de actuación, y que bueno, llegó al gobierno de la nación, al gobierno de la República en aquel momento, ¿no? En coalición con otro partido, el Partido Radical, pero es una creación de Ángel Herrera Oria, sí. quería ir por ahí, ya que este podcast también pues trata de historia, y es que la ACDP no puede entenderse sin el contexto histórico en el que está enmarcado. La ACDP nace como una reacción, nace como una necesidad
nace Sí, como sí. necesidad ante ese movimiento de la propia Segunda República, llegando al año 32, donde pues Manuel Azaña en su gobierno había promovido abiertamente políticas anticristianas. Anticlericales, sí. Había cerrado instituciones católicas de enseñanza, pues los había Sí, sí. sustituido por la institución de libre enseñanza, estaba promoviendo valores pues, de la Revolución Francesa, vamos a decir, y realmente eso, la CDP surge como un movimiento que surge como reacción para volver a elevar esa tradición cultural española que tanto ha costado mantener a lo largo de los años. Y a mí una de las cosas que más me parece valorable como historiador, pero también como católico, es que a día de hoy la ACDP sigue actuando, sigue moviéndose y es algo que está vivo. Y esa, vamos a decir, esa vivacidad es necesaria a día de hoy, porque realmente vivimos en un contexto en el que probablemente estamos volviendo a esa reacción del 32, ciertamente. Y me ha gustado que hables no solo de la vida social y esos movimientos que hacen en la sociedad, sino que para mí es fundamental la educación. Y como bien dices, esta CDP fundó una asociación, el CEU San Pablo, que tiene múltiples pues, colegios, universidades, institutos en toda España, y al final estos colegios están claramente marcados por la ACDP, siguen un Sí. ideario católico, cristiano, y al final es bueno porque al final se están perdiendo todos estos valores en nuestra sociedad y que alguien lo impulse, pues sea desde el CEU San Pablo, porque estamos hablando de la CDP o otra serie de instituciones católicas, es bueno porque es nuestro. Y creo que no nos lo tenemos que dejar quitar. También, Raúl, me interesa que nos cuentes, porque tú no solo estás muy vivo en el ámbito pues, laboral, que tienes 1000 proyectos, hasta he visto una empresa de dirección de nuevas vidas para los futbolistas, Exfutbolistas. exfutbolistas, sino que tú estás muy vivo en cuanto a actividad católica, publicación, video podcast, publicación de artículos, libros. Y es que aquí tenemos, y me gustaría enseñarlo, no solo porque es una obra magnífica, la verdad que a mí me ha encantado, sino porque es un regalo joder, pues que se nota mucho el detalle y el cuidado que hay hacia el creyente en esta obra. La tenemos aquí, este libro se llama Perder para ganar, si quieres ahora nos introduces un poco a él, está ya por su segunda edición, si no Sí. me falla la memoria, y es un libro que habla de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nos cuentas de él, Raúl? ¿Qué es esta obra? Bueno, podríamos estar toda la tarde hablando de la novela. A ver, es una novela histórica ambientada en la Segunda Guerra Mundial, con 4 personajes de ficción que yo he creado y que resulta que tienen una característica, un denominador común, y es que son católicos. Los 4 personajes actúan como tales. Lo que rezuma la novela es que el cristianismo salva aquella Europa que estaba bueno, pues, enfrascada en una guerra, con todo lo que supone eso, pero también estaba enfrascada en una batalla ideológica entre los fascismos y el comunismo soviético, ¿no? Es decir, el totalitarismo, que es el gran enemigo del hombre y probablemente de la religión, católica, ¿no? Entonces, esta novela me ha llevado bastante tiempo de documentación. Yo habré estado en torno a 7 u 8 años documentándome. He leído mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, en concreto el escenario bélico europeo. Y luego, pues la redacción ya de la novela, pues han sido 2 años, 2 años y medio, más o menos, ¿no? Ahí he tenido que robar horas al sueño, horas al trabajo, en fin, a la familia para poder escribir esta novela, pero bueno, estoy muy orgulloso, ¿no? Entonces, como digo, los 4 personajes de ficción yo los he colocado dentro de sucesos históricos de la Segunda Guerra Mundial, rodeados de personajes históricos, y bueno, ahí ha salido esa obra, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante, sobre todo porque los has colocado en puntos muy distintos de esa Europa. Son puntos cardinales distintos. No quiero tampoco destriparle el libro a los oyentes, pero desde un soldado alemán a un clérigo inglés, pasando por personas polacas. O sea, me parece muy Sí, sí. interesante. Haber intentado aglutinar en estas páginas pues todo el escenario de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente hay 4 personajes, hay un alemán que lo sitúo
en el entorno de la oposición a Hitler, en concreto todo lo que sería la Operación Valquiria, ¿no? De hecho, lo coloco en el momento en que se coloca la bomba que atenta contra Hitler, el coronel von Stauffenberg, porque es como la mano derecha de él, ¿no? Amigo y además un colega, ¿no?, en el ejército. Luego tengo un personaje español, curiosamente a ese personaje español lo hago miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, porque la asociación, aunque su momento álgido pudiera ser la Segunda República, ¿no?, en cuanto a la plenitud de obras que creó Herrera Oria, pero la asociación se crea en 1909. Efectivamente es una necesidad, porque en aquella época el espíritu apostólico español estaba como muy dormido, ¿no? Entonces se necesitaba despertarlo, y el padre Ayala, reuniendo a jóvenes que luego serían los que integrarían la Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas, que es así su original nombre, pues luego esos son formados por Ayala y Herrera está entre ellos, y bueno, darían más fruto. Entonces, el personaje español, como decía, es propagandista, pero es además un corresponsal en Berlín. Para mí las memorias de los corresponsales españoles en Berlín han sido una gran fuente y además muy fidedigna de mi novela, ¿no? Entonces, el español es periodista en Berlín, ¿no? Luego hay un personaje inglés que se mueve en el entorno del mundo empresarial, luego termina siendo espía, y efectivamente ahí en el entorno del personaje inglés está Ronald Knox, que fue capellán de Oxford. Este personaje existió realmente y yo he querido homenajearle. Igual que a Chesterton. Chesterton, si bien ya no vive en la Segunda Guerra Mundial, pero el legado de sus artículos periodísticos aparece está ahí. Es otro homenaje que he querido hacer. Igual que a Romano Guardini, otro gran intelectual, sacerdote intelectual católico, que también estaba de párroco en una parroquia de Berlín en aquella época, y también sale ahí, ¿no? Y luego el cuarto personaje es femenino, es una mujer, es ucraniana, católica, anticomunista, pero se da la paradoja de que llega a Berlín con el Ejército Rojo, ¿no? Porque ella lo que quería era echar a los alemanes de su patria, Ucrania, y bueno, pues aunque es anticomunista y no cree en el comunismo, pero lucha y se enrola en el Ejército Rojo. Hay una cosa que a mí me ha parecido muy curiosa de la obra, y es que esto se lo recomiendo a cualquier aficionado a la historia, que es que la documentación está muy bien expuesta, en el sentido de que cuando tú lees la obra se nota mucho el trabajo y el mimo que hay detrás de cada uno de los artículos, cada día exacto y hora exacta en la que se narran los acontecimientos. Está todo tratado con un mimo y un cariño muy especial. Sí. Bueno, es que esa es la labor de documentación que hay que realizar. Yo soy abogado, pero he actuado como un auténtico historiador, hasta el punto de que cuando se produce la invasión alemana de Kiev, o sea, de Ucrania, de la Unión Soviética, en una palabra, bueno, pues era domingo y era un día soleado en Kiev, y así lo reflejo, ¿no? hasta ese punto, ¿no? Sí, bueno, es lo mínimo que puedo hacer, ser riguroso, ¿no? He sido riguroso, y como tengo amigos que son historiadores y han leído la novela, pues me han reconocido que me han podido sacar ningún gazapo, ninguna... No hay un pero, no hay un pero en el que ponerle a la novela, pues. Dicho esto, para todo aquel que le apetezca leer la obra, que sepa que la tiene en la descripción. Tenemos el enlace a Amazon para Muy su bien. compra o la Casa del Libro, donde más gusten, sí. pero vamos, que recomendadísimo desde luego que lean la novela. Vamos a entrar en lo que probablemente va a ser los dos temas centrales en los que nos vamos a dirigir. Vamos a ir desde lo general a lo particular. Vamos a hablar de la figura de Dios y vamos a llegar a lo que tú bien has explicado de esa contradicción a Dios, que son los totalitarismos. Muy bien. Pero para poder de verdad hablar de Dios, creo que es necesario que nos plantemos y que el oyente sepa qué es Dios. Raúl, perdona por esta pregunta tan sencilla. ¿Qué o quién es Dios? Bueno, para mí es un padre, un amigo, ¿no? El encuentro con Cristo es lo que le hace a uno ser católico, ¿no? Entonces, Dios, lejos de ser
una figura que existió realmente, porque en ese sentido no hay ninguna duda. Hasta los ateos reconocen que hubo un personaje en Palestina Un tal Jesús de Nazaret, que ¿no? fue juzgado y fue crucificado. En eso están de acuerdo hasta los ateos más beligerantes. Luego lo que ya no están de acuerdo es que resucitó de entre los muertos y por lo tanto es para nosotros, como decía, pues un padre o un amigo. O sea, Dios lo que hace es mandar a su hijo al mundo para salvarnos, salvar al hombre, y luego vuelve otra vez al Padre, pero nos deja a un defensor, que es el Espíritu Santo, el Paráclito. Y bueno, el domingo pasado tuvimos Pentecostés, la celebración de Pentecostés, ¿no? Así es que eso es lo que puedo decir de Dios. Justo es lo que iba a sacar yo el tema. Ayer fue Pentecostés, entonces al final estamos iluminados por el Espíritu Santo, y creo que está muy bien que diferenciemos esas dos figuras, ¿no? Ese ser creador que consideramos Dios, o fuerza que cualquier persona teísta puede considerar como un Dios, de Jesús de Nazaret, de el Jesucristo, Dios, Hijo del Padre. Y a mí me parece muy curioso cuando hablamos de Dios, que se puede explicar mediante muchos elementos. Tenemos desde el ajuste fino de esas partículas del universo, esas 14 partículas que sin unos valores exactos no podría existir el universo. Pero es que a mí, de las explicaciones más bonitas para hablar de Dios, de ese Dios creador, ¿no? De esa entidad superior al que llamamos Dios, a mí me gusta hablar de la teoría del Big Bang. Sobre todo porque el padre Lemaitre fue muy bueno, quien no lo sepa, ¿vale? El padre Lemaitre es el teórico del Big Bang. Y el padre Lemaitre lo que proponía es que el universo tenía un origen. ¿Qué pasa? Que hasta ese momento se discutía sobre la finitud del universo. No se pretendía que fuera un universo que no tuviera ni inicio ni fin. Y el padre Lemaitre, al inicio de sus investigaciones, pues descubrió efectivamente que no. Descubrió que el universo tiene un inicio. De hecho, fue tan discutido y fue tan chocante su descubrimiento que se le expulsó de la comunidad científica a este hombre. Y en su lecho de muerte, y esto lo narran sus memorias, el padre Lemaitre recibe un premio honorífico porque se consigue demostrar mediante la radiación de fondo que efectivamente el universo tenía un inicio. Y eso el padre Lemaitre, en su lecho de muerte, antes de morir, pues se puede ir con una sonrisa, porque efectivamente la comunidad científica había aceptado este origen. ¿Por qué es tan importante este tema del Big Bang o ese inicio del universo? Porque al final Santo Tomás nos está hablando de 5 causas del universo, y al final la realidad, y esto creo que lo decía el padre Carreira, la materia solo se puede explicar mediante 3 fuerzas: la fuerza electromagnética, la fuerza de la gravedad, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear suave. Eso es lo que compone la materia. Por tanto, Santo Tomás lo que nos propone es lo contrario. Para que haya materia, tiene que haber una causa incausada, tiene que haber un elemento que sea el que genere esa materia, esa realidad, esas normas, ¿no?, a las que está sometido el mundo. Y al final, eso es innegociable, eso fue, esa causa existe, y eso se demuestra con el Big Bang. De hecho, me vas a permitir que te diga este dato. A día de hoy los investigadores hablan de la era inflacionaria. ¿Qué es esto? Pues cuando se produjo la gran explosión del Big Bang, en un tiempo de 10 elevado a menos 32 segundos, se produce una expansión del universo desde 1 milímetro, es decir, que en casa miren lo que es un milímetro, no es ni la tapa de un bolígrafo, a un total de 95,4 trillones de kilómetros, en cuestión de de una partícula de segundo, de 10 elevado a menos 32. Quien no quiera ver, no va a ver, pero realmente ahí está, es una de las pocas explicaciones o una de las muchas explicaciones, ¿no?, que nos da ese universo divino, ¿no?, ese que ha sido creado por Dios. Es que es innegable, es algo absolutamente palmario. O sea, hasta como dices tú, hasta el más acérrimo de los ateos pasa por aquí. Y por otro lado está la figura del Dios, de Jesucristo de Nazaret, que es indiscutible. Es indiscutible porque al final Jesús de Nazaret, efectivamente, sabemos que era un hombre que entre los años 30 y 40 del primer siglo
fue vejado por los romanos, fue llevado ante un representante de Roma en Palestina, allí fue flagelado y tiempo después, cerca de la primavera, pues un día después fue crucificado. Eso no cabe duda ni en las fuentes romanas, ni en las fuentes judías, ni en las propias fuentes cristianas. Eso no hay debate. Pero sin duda alguna, Jesús ha generado mucha polémica y mucha controversia. ¿Por qué crees que en la sociedad actual la figura de Jesús genera tanto choque? Buena pregunta, pero hay que retrotraerse a aquellos momentos. Pero antes, efectivamente, el universo es orden. El universo es orden y ese orden solamente puede ser concebido por una mente suprema, ¿no? Entonces, la teoría del Big Bang es eso, ¿no? Hay un libro escrito por, además, un amigo mío, José Carlos González Hurtado, Evidencias científicas de la existencia de Dios, que trata todo esto. El objetivo es traerle, de hecho, desde aquí, José Carlos, estás más que invitado porque es un tema de los que queremos tratar. Sí, pues ese tema te lo va a explicar muy bien. Ahora ha sacado la segunda parte del libro porque es un poco lo que estamos hablando, ¿no? En esa primera parte él dice que Dios existe porque ha creado el universo. En la segunda parte ya entra en materia porque dice que Jesucristo, o sea, que ese Dios, Jesús, ha resucitado, ¿no? Entonces, pero en la primera él explica, lo dice claramente, en mi libro no habla de religión. Habla de religión el segundo, cuando ya dice que Jesucristo ha resucitado, ¿no? Entonces, ¿por qué le persiguen? Bueno, a ver, Jesús fue un revolucionario en su momento. Él lo que hizo fue escandalizar al mundo de aquella época, pues con el amor, la caridad, la misericordia, ¿no? Entonces eso desestabiliza al poder establecido, desestabiliza el orden que había y por eso los defensores de ese orden, pues lo ven como un intruso en su mundo, ¿no? Y por eso lo persiguen. Lo han perseguido a lo largo de la historia. La Iglesia tiene 2000 años de historia y siempre ha tenido enemigos que han intentado expulsarla de la vida pública, ¿no? E incluso expulsarla para ocupar su poder, su lugar, su influencia, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no? Desde bueno, el Imperio Romano, que sucumbió, o el Imperio Soviético más recientemente, que también sucumbió. O sea, no se ha intentado a día de hoy derribar a la Iglesia Católica, expulsar a Dios de la vida pública, ¿no? Hoy en día hay que diferenciar lo que son las persecuciones de católicos en países, digamos, no civilizados o no democráticos, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con los estados islámicos que persiguen la creencia católica, la fe católica, ¿no? Esa es una persecución, pero nosotros, en las sociedades occidentales, democráticas, también sufrimos persecución. No es la persecución de estos países islámicos, como digo, en donde ahí uno se juega la vida, pero sí que es yo lo llamo un totalitarismo de seda, de terciopelo, ¿no? A los católicos se nos intenta, bueno, pues arrinconar, se nos intenta cancelar, ahora que está tan de moda el tema de la corrección política y de la cancelación, no se nos deja levantar la voz, enseguida tenemos a representantes o bien políticos o bien representantes del poder mediático, pues que nos consideran como ciudadanos de segunda, ¿no? Hay un intento pues de reducirnos, de recluirnos en las iglesias, en las sacristías. Ahí es donde ellos dicen que debemos manifestar nuestra creencia, pero no en el espacio público, ¿no? Entonces esa es una manera de persecución muy sutil, que ya digo, no es tan incisiva o tan intensa como puede ocurrir en otras latitudes, pero no deja de ser también una persecución, ¿no? Porque es una coacción y no se nos deja estar en un plano de igualdad con los demás ciudadanos. Me parece muy interesante que digas esto y que diferencies, por un lado, esa persecución de, vamos a decir, los países autoritarios, totalitarios, como pueden ser todas las dictaduras árabes de Oriente Medio, como puede ser el norte de África, como pueden Incluso ser las dictaduras comunistas, las como Cuba. todo país comunista. Efectivamente, la persecución que se hace al pueblo católico es amplia, es grande y es palmaria, o sea, no hay ningún ápice de duda. Pero a mí lo que me sorprende es que una Europa que ha nacido en el seno del cristianismo, de hecho, a mí me gusta explicarle a mis alumnos que, concretamente en el caso de España, pero también en el caso de Europa, nosotros somos
hijos de varias cosas. Somos hijos de la tradición cristiana, no judeocristiana, de la tradición cristiana, católica. Somos hijos de la tradición romana y del derecho romano. Y lo que somos es herederos del Imperio Español. Somos herederos de esa doctrina social de la Iglesia que se transmitió a todo el mundo a través de los reyes católicos, Carlos I y Felipe II. Me sorprende que en las sociedades modernas, y sobre todo en el caso de España, que es el que más probablemente nos toca y contra el que más podemos hacer probablemente, tengamos desde finales del siglo XIX una persecución, una huida hacia adelante, donde queremos recluir a los católicos en simples sacristías y no solo recluirlos, sino que tenemos acontecimientos en nuestra historia cercana que han matado a mucha parte de la población católica. Sin irnos más lejos, la Semana Trágica de Barcelona. Si nos queremos ir al caso de Francia, podemos hablar de la Vendée, hablaremos de ella más adelante. Pero a mí hay una frase de San Juan Pablo II que me viene a la cabeza, que es: no tengáis miedo. Y que si tenemos que volver a ser 12, como los apóstoles, pues volveremos a ser 12. Eso es, creo que, cómo debe vivir un católico, ¿no? Que es vivir al filo y vivir en la lucha en favor de defender lo nuestro. Al final se están haciendo muchos mártires y en la actualidad todavía más. ¿Qué ha pasado en el mundo para que haya habido un cambio de una sociedad católica a una sociedad atea, una sociedad que deniegue al catolicismo y que deniegue a la fe en general? Bueno, eso es un proceso de años, ¿no? Pero antes he dicho que la Iglesia Católica lleva 2000 años y ha tenido que pasar por trances de defenderse, ¿no? Más que de luchar, defenderse contra enemigos que han querido, como digo, desterrarla de la vida pública, ¿no? Hemos citado el caso del Imperio Romano, del Imperio Soviético, la Ilustración, por ejemplo, es el momento de la razón divinizada y de una sociedad, bueno, pues antropocéntrica, mejor dicho, cristocéntrica. Pasamos a una sociedad antropocéntrica en donde el hombre es el centro, ¿no? Y Dios queda como algo del pasado, del medievo, ¿no? Ese es el gran proceso de la Revolución Francesa. Y ahora estamos en algo parecido, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues aquí en Europa se produce lo que yo llamo el encogimiento del hombre, porque se da cuenta el hombre de lo que ha hecho, porque al final el ateísmo no es más ni menos que el intento de suplantar a Dios por el hombre, ¿no? El ateísmo es que el hombre se endiosa. Es un poco lo del Génesis, ¿no? Adán y Eva cometen el pecado porque la serpiente seduce a Eva y dice que si come del árbol prohibido va a ser como Dios. Entonces, nosotros siempre hemos tendido, digo, en general el hombre, no nosotros, tú y yo, hemos tendido siempre a suplantar a Dios. El pecado original. Claro, eso lo hacen los totalitarismos. El comunismo trata de suplantar a la religión con la religión del partido, el nazismo con la religión de la raza, ¿no? Son paganismos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre después de la Segunda Guerra Mundial? Como digo, bueno, pues la gente se da cuenta de esos horrores, de lo que el hombre es capaz de cometer, pero a veces se nos olvida, ¿no? Entonces ahí yo cito el origen de todo este proceso en el que estamos actualmente. Es un ideólogo comunista de los años 30, Antonio Gramsci, que él dice que para echar a la Iglesia Católica, para suplantar a la Iglesia Católica, lo que hay que hacer es, en definitiva, controlar la educación y la cultura. Controlando la educación y la cultura se puede expulsar a Dios de la vida pública.
se puede incluso neutralizar un elemento natural como es la familia, ¿no? Porque para los católicos la familia es muy importante, ¿no? Entonces él dice que controlando los medios de comunicación, controlando la cultura, controlando la educación, en definitiva, se puede dar la vuelta a la familia, ¿no? Y él propone esas tesis, y luego hay unos intelectuales alemanes de origen alemán, que es la Escuela de Frankfurt, que emigran a Estados Unidos cuando Hitler llega al poder. Ellos, como son comunistas, prácticamente la mayoría, algún que otro socialdemócrata, ellos se exilian. Y yo siempre digo que qué curioso, siendo comunistas y gente socialdemócrata, se exilian a Estados Unidos, no a la Unión Soviética, ¿no? Y allí pues se cobijan en la universidades americanas, ¿no? Y empiezan a promover entre el alumnado de esa universidad, de esas universidades, las tesis de Gramsci. Empiezan a hacer referencia a que un control de los medios de comunicación, un control de la cultura, un control de la educación puede, como digo, cambiar la mentalidad de las personas. Y en eso estamos. Luego llega el mayo del 68 francés, que es la aplicación de las tesis de Gramsci en Europa, en París, y yo creo que algunos creen que el mayo del 68 francés fue ya hace mucho tiempo y que desaparecieron sus efectos, pero yo creo que no, sus efectos siguen. Ahí sigue la ideología de género, ahí sigue, bueno, pues la memoria histórica, ahí el cambiar el relato, cambiar la historia. Porque si cambias el pasado, pues puedes inventar también el futuro, ¿no? Crear el futuro. E incluso el cambio climático, la tesis del cambio climático es también un producto de esa idea de crear una religión global que está representada por la diosa Tierra, ¿no? Pues el cambio climático, entre otras cosas, persigue eso, divinizar a la naturaleza, La Pachamama, divinizar, ¿no? efectivamente, la Pachamama, sí. Entonces, por eso yo creo que la decadencia en la que estamos ahora, o las ideas que predominan ahora, son fruto de todo ese proceso que se inicia, bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial, pero con las tesis de Gramsci y de la Escuela de Frankfurt. Jo, pues si me permites voy a ir por partes, porque has hecho una explicación fantástica de cómo está el mundo a día de hoy, pero me has sacado muchos temas que merece la pena tratar. Por empezar por el tema de Gramsci, me parece muy curioso que lo que habla sobre el tema de la familia, bueno, hay muchos teóricos católicos que hablan sobre que no nos podemos dejar quitar la familia tradicional, padre, madre, hijos. Y me sorprende también porque en la actualidad distintos políticos de distintas ideologías, pues por citar una, la vicepresidenta del Gobierno de España, ha dicho que el tema de la educación, que los hijos pertenecen al Estado. Bueno, esa fue una frase de la que era ministra de Educación hace unos años, que ahora está de embajadora en el Vaticano. Celá dijo que los hijos son propiedad del Estado. No pertenecen a los padres. Pero esto, a ver, los 2000 años de historia de la humanidad, en concreto de la Iglesia Católica, se resumen en una batalla cultural, pero bajo esa batalla cultural está la batalla espiritual entre el bien y el mal, la verdad y la mentira. La batalla cultural es la que se da entre los creyentes, los católicos y los impíos, vamos a llamarlos así, impíos, ¿no? Entonces, a ver, esto que dice la exministra y ahora embajadora en el Vaticano, esto ya lo hicieron el comunismo soviético y el nazismo. El nazismo encuadraba a toda la sociedad en organizaciones. A los niños en las juventudes hitlerianas, esto me lo sé bien, sí. A las mujeres en la Liga de las Muchachas Alemanas, a las madres en no sé qué, a los funcionarios en el partido. O sea, todo estaba estructurado de tal forma que no había vida familiar. De hecho, había un chiste entre los alemanes que no eran seguidores del nazismo en aquella época, que hablaban, se encontraban dos amigos en un café. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal en casa? Y ya dice... no lo sé, el que respondía, pues mira, no lo sé. El pequeño la juventud hitleriana, la chica con las
la Liga de las Muchachas, mi mujer está no sé dónde, el otro en las SS. Hasta el perro, ¿no? Si es que no nos vemos. Entonces, efectivamente, lo que se pretendía era romper la familia, y el comunismo también lo hace. El comunismo hacía la misma integración en estructuras, en organizaciones al servicio del partido. Entonces, de lo que esta señora dice, claro, esta ha leído a Gramsci. Me parece muy interesante el debate que has abierto, porque has dicho que esto es una lucha cultural, pero que tiene una raíz en una base espiritual. Te voy a plantear una pregunta, y siento ponértelas tan fácil hoy, pero ¿existe el bien y el mal absoluto? Hombre, claro, sí, existe como existe Dios y el demonio. El gran triunfo del demonio es hacernos pensar que no existe, pero el demonio existe igual que existe Jesús, Cristo. A ver, el bien es la acomodación a lo divino. Cuando nuestra conducta se acomoda a lo divino, el mal es la ausencia de esa acomodación, ¿no? Esta es una definición que, bueno, pues así lo entendemos nosotros, los católicos, ¿no? La batalla, bueno, es que yo, además de este libro, he escrito otro que es Pregón de combate para jóvenes de espíritu, que precisamente hace referencia a la batalla cultural, pero ya lo digo ahí, ¿no? Debajo de esa batalla cultural está la batalla espiritual. O sea, para que nos entendamos, la batalla cultural es como si en el mar tú ves las mareas, la superficie, las mareas, sube la marea, baja la marea, pero donde está verdaderamente la esencia del mar es en las corrientes marinas, que esas son profundas, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, ¿no? La batalla cultural es la que se ve, pero debajo está la batalla espiritual. ¿Y por qué hay gente obrando en favor del mal? Bueno, más que en favor del mal, en acabar con, lo he dicho antes, con la Iglesia Católica, ¿no? Yo en el libro del Pregón de combate, no el otro, el ensayo, yo ahí sostengo que, bueno, pues un caballo de Troya, de hecho en la portada del libro aparece un caballo de Troya. Yo sostengo que un caballo de Troya, que es el de la corrección política, se ha colado en la ciudadela de la civilización occidental. Entonces, a extramuros hay tres arietes que intentan también derribar los portones de esa fortaleza, ¿no? Que son la memoria histórica, el cambio climático y la ideología de género. Tanto el caballo de Troya, que ya está dentro, como los arietes son de pura fabricación marxista. Pero toda esa batalla, escaramuza, la está observando, como si estuviera en una atalaya, el laicismo beligerante, que es el gran enemigo de la Iglesia Católica, porque cree que por fin, después de 2000 años, puede echar de la pista a la Iglesia Católica, sirviéndose de tácticas marxistas, de la ideología de género, del cambio. Pero el laicismo piensa: el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Y cuando me preguntan en las muchas presentaciones que he hecho de mi libro por ahí, alguien siempre pregunta, bueno, pero a ver, ¿quién es nuestro enemigo? Porque está la ideología de género, la corrección política, el marxismo, ¿no? Nuestro enemigo es la masonería. La masonería, después de tantos años, sigue estando ahí, ¿no? Pues, entonces, la masonería existe en mal porque la masonería quiere acabar con la Iglesia Católica. Joder, pues esto es desde luego un bold state, ¿no? Que dicen los ingleses. Voy a beber un poco de Por agua, supuesto. Me vas a permitir, para los oyentes, para los que menos conozcan este tema, introducir qué es la masonería. Al final, para quien no lo sepa, porque hay veces que no hablamos para un público igual pues, con tantos conocimientos, ¿no? Que no han tenido la suerte de poder recibir una educación más compleja. La masonería no deja de ser un movimiento que nace en el siglo XIX y nace como una reacción ferviente al catolicismo. Voy a decirlo, es una religión que... Yo lo llamo religión al revés. Son religiones al revés. Es una religión que intenta poner al hombre en el medio y que adora a un gran arquitecto, a ese gran fundador, a ese elemento fundacional, que realmente lo que trata de hacer es poner en el centro las virtudes del hombre, es decir, la hombría, la superioridad del hombre, el antropocentrismo, el laicismo, y al final es una corriente que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, pero que siempre ha tendido a intentar socavar en la Iglesia Católica. De hecho, a mí hay una frase que le suelo decir a mis alumnos,
para intentar un poco explicar también el tema de Dios, que al final, quien no lo conozca, Friedrich Nietzsche es un filósofo que también tiene bastantes obras en contra, pues, de la vida católica. Él dice que Dios ha muerto y que ha sido el hombre el que lo ha matado. Pues al final, si nosotros nos introducimos en esa frase, se libera un trono. Ese trono es el trono de Dios. Y lo que quiere hacer la masonería es sentarse en ese trono, ocuparlo poniendo a ese hombre en el centro. Entonces, al final, la masonería no deja de ser ese movimiento reaccionario, anticatólico, que ha bañado todas las instituciones. De hecho, tenemos políticos masones, políticos de nuestra historia han formado parte de la masonería. Joder, sin ir más lejos, Canalejas era presidente de España en la primera década de los años 20, o sea, del siglo XX, era masón. Tenemos políticos actuales que forman parte de la masonería, tanto inglesa, francesa, alemana. ¿Por qué este grupo ha conseguido sobrevivir tanto tiempo y se ha hecho tan influyente en la sociedad? Bueno, a ver, ahí confluyen una serie de circunstancias, pero sobre todo, como he dicho antes, las alianzas. A ver, la masonería ahora mismo lo que pretende es, esto que se oye hablar de la Agenda 2030, eso es la masonería. La masonería, después de la Segunda Guerra Mundial, se instala en la UNESCO. En la UNESCO, los primeros que detectan lo que hay es precisamente el Vaticano. La Santa Sede siempre tiene observadores en la ONU y en todas las organizaciones satelitales de la ONU que se crean como consecuencia de la creación de la ONU. Y una de ellas es la UNESCO, que es, no recuerdo ahora las siglas. Para la conservación del patrimonio. No, de la educación. La UNESCO es algo para la educación y la ciencia, no recuerdo exactamente, pero ahí, como digo, los que detectan lo que hay, lo que se viene encima es la Santa Sede, ¿no? Que ya hay observadores, o sea, obispos que van allí como observadores, representantes del Vaticano y lo detectan. Ahora estamos en el intento más acabado, más, como diría yo, más bien pulido para, como digo, acabar con la Iglesia Católica, con la religión católica en la tierra, y es la Agenda 2030. La Agenda 2030 lo que pretende es una gobernanza mundial, es una ciudadanía mundial y una religión mundial. Y esa religión, como he dicho antes, es, no por supuesto la católica, tampoco la islámica, es la diosa tierra, es la religión de la naturaleza, ¿no? Todo esto de las teorías del animalismo está en relación con todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué consiguen sobrevivir? Bueno, porque son poderosos, hay mucho dinero en juego, hay muchos financiadores de estas tesis y la idea es, bueno, tú lo has dicho, suplantar a la Iglesia Católica. Son lo que yo llamo en mi pregón de combate, en el ensayo, religiones al revés, pseudo-religiones, ¿no? Pero también lo fueron, como he dicho antes, el marxismo, el nazismo, la Ilustración. Bueno, de ahí arranca más o menos el tema de la masonería, ¿no? Porque es el gran arquitecto que ellos conciben como el que ordena el cosmos. Bueno, pues es la razón, ¿no? La diosa razón. Pero por meterme en este tema del gran arquitecto, por alusiones, vaya, aquí hay dos posibilidades, y lo has dicho tú, si estamos hablando del bien y el mal ontológico, si estamos hablando del bien o mal absoluto, solo hay dos posibilidades: el que adora a Dios y el que no, y el que adora al demonio. Claro. Por tanto, ese gran arquitecto, si están rechazando la figura de Dios, es necesariamente el demonio. El demonio existe, ¿no? El demonio es el mal absoluto y es esa fuerza, pues, que es una fuerza mucho menos poderosa que Dios, pero efectivamente pseudodivina, nacida, emanada del propio Dios, es una criatura, la criatura favorita, ¿no? de Dios, según las escrituras. Ese ser tiene influencia sobre nosotros, o sea, no en el sentido, voy a decir, de posesiones o misticismo, que también, sino realmente ese ser, ese mal absoluto, es el que dirige
esta serie de organizaciones, esta serie de fuerzas, esta serie de elementos que a día de hoy están rigiendo esa política mundial globalista? Sí, sí, afirmativo. A ver, hay una frase de Jesús en la Última Cena que le dice al Padre, es en la Última Cena y ya luego vendrá Getsemaní, y le dice, refiriéndose a los apóstoles, ¿no? No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal, ¿no? Pues nosotros somos como los 12 apóstoles de la Última Cena, aunque a uno sí que no se le pudo preservar del mal, ¿no? Como Judas Iscariote, el traidor. Entonces nosotros estamos en el mundo, vivimos en este mundo, sabemos que no es el mejor de los posibles y tenemos que, mejor dicho, no tenemos que desertar del puesto que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Porque somos hombres de nuestro tiempo, de nuestra época, y tenemos que vivir sabiendo que esto no es el paraíso en la tierra, entre otras cosas porque el paraíso en la tierra no existe, ¿no? Como han pretendido precisamente los totalitarismos, hacer creer a la gente que era posible el paraíso en la tierra, y aquí no es posible. Entonces, ese mal existe, y todo lo que sea, como decía, no acomodarse, la falta de acomodación a lo divino, es el mal. A mí me ha parecido muy interesante que nombres a Judas, porque si estamos hablando del demonio, si estamos hablando del bien y el mal absoluto, a mí me gusta explicar a los chicos, me gusta explicar cuando doy charlas o cuando me toca hablar de estos temas, del gran pecado de Judas. Si estamos hablando del demonio, y tú has dicho antes que al final el demonio lo que quiere es que no sepa que existe, que no sepas que está ahí. El gran pecado de Judas es pensar que Dios no le va a perdonar. Porque realmente, si Judas se hubiese arrepentido, Judas se hubiese salvado. El gran pecado de Judas, y así no lo narra los evangelios, es que Judas decide suicidarse o ahorcarse, de hecho esto se ve muy bien en la Pasión, bajo tentación del demonio, diciendo, no te va a perdonar. Esa es la gran... A ver, es que antes has hablado del bien y el mal. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Bueno, el mal en el mundo... alguien dice, pero ¿por qué permite Dios estas cosas? No, a ver, esto no lo hace Dios. Dios lo que da es libertad al hombre. Sí. Nosotros somos libres para seguirle o no seguirle. ¿Dios no permite el mal? Entonces, no, el que hace el mal es el hombre. Uh-huh. A nosotros nos da libertad. Y esto es una broma, es una anécdota que suelo contar cuando presento mi pregón de combate. Un anciano párroco asturiano solía decir en sus homilías, Dios, que no lo puede todo, lo puede casi todo, pero no lo puede todo. Y entonces, claro, eso provocaba una convulsión en las feligresas, ¿no? Que se miraban unas a otras, pero vamos a ver, ¿pero qué está diciendo este hombre? Entonces se removían en los bancos a la espera de terminar la misa, y entonces se iban a la sacristía derechitas a ajustar las cuentas con el párroco, ¿no? Y todas, pero padre, ¿cómo dice usted esto? Esto es una herejía. Si Dios es todopoderoso, si Dios es omnipotente, ¿cómo puede decir usted que no lo puede todo, que lo puede casi todo, ¿no? Y aquel viejo párroco asturiano, él decía, hombre, no lo puede todo. Cuando se trata de entrar en el corazón del hombre, Dios no entra si el hombre no le abre el corazón. Pero si el hombre hace el casi nada y abre el corazón, Dios hace el casi todo, ¿no? Entonces, esto viene muy bien al hilo de lo que estamos hablando. Nosotros, Dios nos hace libres. El libre arbitrio, el libre albedrío, es lo que nos permite a nosotros optar entre acomodarnos a lo divino o no acomodarnos a lo divino, ¿no? Por lo tanto, eso de que el Dios permite el mal, no, Dios no permite el mal. Dios permite al hombre ser libre, y es el hombre el que hace ese mal, ¿no? Posiblemente porque se convierte en herramienta del maligno, ya sea por miedo, por cobardía, por querer conseguir, por ambición, en fin, eso ya es diferente. Me ha gustado mucho el ejemplo. El asturiano, el párroco asturiano. Yo el otro día, hablando con un familiar mío, que no es creyente, veníamos pues de un viaje y estuvimos 3 o 4 horas hablando de estos temas, ¿no? Él me preguntaba desde una forma, pues, escéptica, oye, Héctor, mira, yo no entiendo sobre catolicismo y quiero que me cuentes, él me decía que le cuente el lore, ¿no? Que le cuente lo que existe, por qué y tal.
Y justo me preguntaba, dice, ¿por qué Dios, si tú quieres, o sea, si tú eres ateo, si tú no crees, ¿cómo hace para entrar en ti? ¿Cómo lo permite? Y le digo, mira, Dios te hace libre, ¿no? Dios te crea libre y al final es como el amor. Si existiera Cupido, si él te lanza una flecha y te enamoras perdidamente de la persona que tienes delante, esa situación no la has elegido tú. Por tanto, ese amor es verdadero. Que el espectador nos deje en los comentarios si cree que ese amor es verdadero o no. Yo creo que no. Yo creo que ese amor no es verdadero porque no es libre. Pues el amor del Padre, yo creo que se puede asemejar de la misma forma. Dios te deja quererle y te da todos los vestigios en la naturaleza, en la realidad, en todo para que tú le quieras. Pero si tú quieres cerrar tu corazón, Él no te va a obligar a quererle. También me gusta explicarlo como ese padre que, pues tú lo sabrás bien, que tu hijo está jugando y ves que se va a caer y le dejas que se caiga. Porque al final tú estás para cuando se dé la vuelta, para darle un abrazo, para limpiarle las rodillas y para decirle, hijo, no pasa nada, aprendemos para la siguiente. Y que sepa que tú estás ahí. Entonces al final me gusta ese ejercicio de libertad que implica el hecho de que el Señor, siendo todopoderoso, a ti libremente, a la persona a la que más quiere. No es que quiera a todos los que estamos en esta sala, no, es que Raúl a ti te quiere individualmente, a mí Héctor me quiere individualmente y nos quiere con todo su corazón. Que te deje hacerlo. Ante esa situación, efectivamente queda demostrado que Dios no permite el mal. Es el hombre el que hace el mal. Porque si definimos lo que es el mal, a mí me gusta definirlo como es la desobediencia voluntaria de la ley de Dios. Eso es el pecado, eso es el mal. Cuanto más nos alejemos nosotros de esa ley de Dios, de esa voluntad o de esos valores, más mal vamos a cometer. Pero Dios, y también es otro pensamiento que tengo, hay mucha gente que no se acerca a Dios por miedo a ser juzgado. Y yo a esas personas les invito a que piensen que el Dios que les está juzgando no es un hombre malo que le va a lanzar un rayo, como pueden ser los dioses griegos, que ya habrán escuchado o van a escuchar un podcast sobre ese tema. No, el Dios que les va a juzgar es el mismo que en la misa se parte a la mitad y se sacrifica por ti y por mí. Es el mismo que yendo a la cruz decidió sacrificarse por todos nosotros. Entonces, si hay alguien aquí que todavía tiene miedo a ser juzgado, que sepa que el Dios que le va a juzgar lo único que le va a hacer es decirle que siga adelante y que ha dado el gran paso que necesitaba. O sea, a mí eso me parece algo tan bonito, ¿no? Que es al final la base de nuestra religión, ¿no? Que es si de verdad lo sientes, de verdad te van a perdonar. Y es algo que nos diferencia de otras culturas. De hecho, era un tema que tenía para tratar, que es cómo ha ido evolucionando toda la cultura, la religiosidad a lo largo de la historia. Joder, pues los dioses griegos y los dioses romanos, dicho mal y pronto, eran unos capullos. O sea, eran gente que quería el mal para los humanos. El dios católico no. El dios católico te perdona. Y te caes y te perdona. Y es algo que creo que es diferencial. Si alguno está dudando todavía sobre qué fe es la verdadera, que se pregunte quién se ha sacrificado por ti. Porque al final, claro, un Dios no quiere que tú te sacrifiques por él. Dios daría todo lo que tiene para que tú te salves. Pero es que además la religión católica es una religión cuyo santo y seña es el perdón, la misericordia, ¿no? Hay una parábola, la del hijo pródigo, que es crucial para entender esto, ¿no? Con independencia de que cuando uno la lee de niño, pues piensa que es el hermano que se queda en casa, o luego con 20 años piensas que eres el hermano que se fue, luego cuando ya eres padre piensas que eres el padre, pero con independencia de eso, hay que pensar que nosotros, digo los católicos, nosotros somos hijos pródigos cada vez que acudimos al confesionario, ¿no? O sea, nosotros, intentamos llevar una vida acomodándonos a lo divino, pero al final pecamos, pero ahí está la misericordia de Dios, siempre que mostremos nuestro arrepentimiento y pidamos perdón y tengamos pues el propósito de enmienda, ¿no? Como se dice en la confesión, pues somos perdonados. Por eso yo siempre digo
que los católicos, cuando vamos al confesionario, somos el hijo pródigo. Y además en esa parábola que hay un magnífico cuadro de Rembrandt que aparece el padre y ante él el hijo pródigo arrodillado Lo estaremos poniendo ahora en imagen. y le pone las manos. Rembrandt dibujó la mano derecha masculina y la mano izquierda del padre femenina. Se ve que es una mano de mujer porque representa la iglesia, es la iglesia la que está perdonando, ¿no? Entonces, como digo, la religión católica es la religión del perdón y de la misericordia, pero también de la libertad. Chateaubriand decía que era la religión de la libertad, la religión católica, ¿no? Y luego, siguiendo con todo el tema este del mal y del bien, no tenemos que olvidarnos muchas veces de que el hombre a veces, como decía, por indiferencia, por miedo, por cobardía, pues se pone máscaras, utiliza máscaras y se comporta en la vida de una manera diferente a la que realmente es, ¿no? Y eso también es, como yo suelo decir eso también es materia de confesión, ¿no? Cuando estamos actuando hipócritamente en la vida, que no estamos siendo nosotros, no somos naturales, pues también eso es objeto de confesión. Pero no debemos olvidar que somos naturaleza caída, y que por lo tanto nosotros, los católicos, a veces tenemos que caernos del caballo. Al igual que San Pablo se cayó del caballo y vino la conversión, nosotros también nos tenemos que caer del caballo, porque hay veces que perseguimos al prójimo, a nuestro prójimo, y eso es tanto como perseguir a Cristo, como hacía San Pablo, ¿no? Que perseguía a los judíos y a los cristianos, ¿no? Y realmente esta disertación que has hecho me ha gustado, que has señalado el papel de la Iglesia. Y aquí es uno de los puntos que quizá más debate o controversia puede generar ante nuestro público más escéptico. En el sentido de, ¿se puede creer en Jesucristo y no estar en la Iglesia? No. No. Si crees en Jesucristo, crees en la Iglesia, porque la Iglesia la crea Jesucristo. Jesucristo instituye la Iglesia. Los 12 apóstoles son los 11, ¿no? Son los primeros sacerdotes. Cuando llega el Espíritu Santo y sopla y empiezan a hablar en otras lenguas y todos los que están allí los entienden, ese es el momento en que Dios instituye la Iglesia. Y al frente de esa Iglesia pone precisamente a Simón Pedro, ¿no? A San Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Entonces, no... Eso en los años 60 hubo una deformación. En España era muy propio decir creo en Dios, pero no creo en la Iglesia, no creo en los curas, ¿no? Es imposible. Si no crees en Dios, mejor dicho, si crees en Dios, tienes que creer en la Iglesia. Otra cosa es que hay gente que piensa que la religión católica es la Iglesia, los curas, y ahí también están equivocados. Es la Iglesia, los curas, pero también es Cristo. Cristo misericordioso, que es todopoderoso, omnipotente, pero también es justo, es caritativo, es misericordioso, como digo. Pero la Iglesia, al final, es una institución hecha por hombres. ¿La Iglesia es falible? Es decir, ¿puede fallar? Sí, la Iglesia puede fallar, claro. De hecho, bueno, la Inquisición era aquello fue, pero hay que entender el contexto de la Iglesia. No podemos juzgar a la Iglesia tal y como se comportó en la Inquisición. Ahora es como la esclavitud en Roma. Yo he estudiado Derecho y cuando estudiabas el Derecho romano estudiabas una institución que era la esclavitud. Que no eran personas, vaya, Cicerón decían que eran muebles con boca. Entonces, claro, es un horror, pero hay que entenderlo en ese contexto. Sí. Pero en ese contexto estaba legalizado. Es lo mismo que pasa ahora con el aborto. Han legalizado el aborto. Pero llegará un momento dentro de 50, 100 años que alguien dirá, pero ¿qué hacían esos locos matando a los bebés en el seno materno, ¿no? Claro, estaba legalizado y hay que entender el contexto en el que estamos, pero
para nosotros, los católicos, el aborto, la eutanasia, bueno, pues siguen siendo conductas diabólicas, no se acomodan a lo divino. ¿Que son delitos? Bueno, pues yo no soy partidario de meter en la cárcel a una madre que aborta, ¿no? Pero sí que es cierto que no permito que haya una consideración del aborto en los tiempos actuales como si fuera un derecho. Las leyes despenalizadoras, bueno, aún así, tampoco estoy a favor de ellas, pero aquellas leyes despenalizadoras decían, principio general, el aborto es un delito, salvo en estos casos. Bueno, vale, el Estado de turno despenaliza el aborto, pero es que eso es muy diferente a decir el aborto es un derecho. Y todos, es que desde luego es un melón el tema del aborto, todo, pero está enmarcado en lo que tú antes has dicho de esa batalla cultural en la que estamos viviendo, que es la Agenda 2030. ¿Por qué la Agenda 2030? Aparte de querer destruir a la familia, quiere asesinar a niños en el lecho materno, quiere acabar con los ancianos. ¿Qué sociedad es la que busca esta nueva... Bueno, ahí O sea, están ¿cómo va a ser esa sociedad mundial de la que estamos hablando? ahí están las teorías neomaltusianas, ¿no? Que dicen que somos muchos en el planeta Tierra y que que se van a acabar los alimentos, se va a acabar el petróleo. Son las teorías catastrofistas del cambio climático. Yo no niego en mi ensayo, no niego el cambio climático. Efectivamente, creo que la acción del hombre sobre la Tierra ha producido un efecto que es el calentamiento global. Pero de ahí a aceptar esas teorías catastrofistas, esas teorías apocalípticas, que se acaba el mundo, se acaban los alimentos, que no comamos carne, en fin, eso es un negocio, está siendo un negocio para algunos. Es un hecho, y es que justo leía la noticia esta mañana, bueno, es un hecho que el cambio climático existe, en tanto en cuanto a que la Tierra necesita una adaptación climática cada X miles de años. Se puede ver con el paso sin ir más lejos, del Pleistoceno al Holoceno, que es la época en la que estamos ahora, la adaptación de las especies o las glaciaciones. Eso es algo natural y es un efecto de la Tierra. Leía justo lo que decías de dejar de comer carne, aunque nos vamos a ir brevemente del tema. Leía esta mañana que ha salido una nueva especie de cucaracha en Estados Unidos, que su picadura genera un cambio en el ADN del ser humano que provoca que una serie de azúcares, de ciertas moléculas, de ciertas partículas, anulan o generan alergia a la carne roja. Y que resulta que estas cucarachas, casualmente, han sido financiadas por gente como Bezos, gente como Gates. No he oído, Pues no he oído todavía eso, luego te pero... enseño el artículo. Es un artículo científico, o sea, está Sí, publicado en sí. JSTOR y me ha parecido curioso, pero el tema de la sustitución que está habiendo de las sociedades modernas, que estamos anulando a Dios, que estamos destronando a Dios, que queremos ocupar su puesto, va la Iglesia a vencer. Sí, hombre, claro que sí. Dios está con nosotros. Nosotros somos muy providencialistas y sabemos que al final Dios todo lo puede, pero lo puede con nuestra oración, nuestro esfuerzo, nuestra entrega, nuestra lucha. Como decía el anciano párroco asturiano, con el casi nada, si hacemos el casi nada, pues Dios hace el casi todo, claro que sí. Dios prevalecerá porque lo dice él en el Evangelio. De hecho, hay una frase, y me permites que la vaya a recitar porque no me la sé de memoria, y esto es un ánimo a todas las personas que estén escuchando y que quieran pues, ser críticos, ¿no? Sobre todo con este tema, que es de Juan del 15 al 18, ¿vale? Que dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. El siervo no es más que su señor. Esto es una frase que dice Jesús en el camino del Calvario, en el camino a la cruz, que al final, pues, que podemos ofrecer, ¿no? Nuestro trabajo, voluntad y esfuerzo y la persecución que estamos sufriendo, porque Dios ya nos ha avisado, que el propio Jesús nos ha avisado que si esto me están haciendo a mí, que soy el Cordero, imaginad lo que os va a pasar a vosotros. Nadie dijo que este camino fuera a ser fácil. Nada. Ser católico es muy difícil, ¿eh? Ser católico es muy difícil. Esto es un club privado. A veces a mí me producen, bueno, risa. Pues las cosas que dicen los que no creen, los no creyentes o incluso ateos, pues como que
que si la Iglesia discrimina a los homosexuales, que niega la comunión a los homosexuales. No, esto es un club privado. Si tú no quieres entrar en él, no entres, pero no estés entre dos aguas. Que la Critico iglesia no se porque... tiene, o sea, la iglesia se tiene que adaptar a los tiempos, No, vamos a ver ¿no? esto. Sí, Ah, eso, vale. eso lo de. Ya. Sí, esta gente dice eso, ¿no? Había el cardenal. eh, ¿Sara? no, Ah, don Fernando Sebastián. Don Fernando Sebastián fue un obispo español ya fallecido que eh, era una mente y él prodigiosa. Él solía decir una frase que a mí me gustaba. Él decía, cuando nos dicen eh, por ahí que la Iglesia debe adaptarse a los tiempos, que la Iglesia tiene que ser más moderna, pues quizás sí, tengan razón, tengan razón y tengamos que adaptar, pero nos vamos a adaptar de la manera como queremos nosotros adaptarnos, no como nos dicen ellos que nos adaptemos, no es ¿no? una imposición, efectivamente. Entonces, la cuestión de si las mujeres sacerdotisas, obispas, arzobispas, como proclaman algunos, lo he dicho antes, es Cristo quien instituye la Iglesia y instituyó a hombres, 11 apóstoles. En el grupo de los discípulos de Jesús había también mujeres, pero no les dijo a ellas que fueran también a ir y predicar el Evangelio, como les dijo a los hombres, ¿no? Por lo tanto, la Iglesia no tiene ahora poder para decir de pronto las mujeres sacerdotisas, las mujeres obispas. Ahora que hablas del papel de la mujer en la iglesia, fíjate, voy a añadir yo algo, y es que vamos a retrotraernos al mundo romano, vamos a volver a ese 30 o 40 antes de Cristo, bueno, el 30 o 40 del siglo primero. Un hombre en Nazaret, bueno, en Jerusalén, Israel, ha sido crucificado, está en un sepulcro y nadie puede visitar, y hay una serie de romanos que están en la puerta para vigilar efectivamente que de ahí no entraba ni saliera nadie. Misteriosamente, esos romanos abren el sepulcro y a los 3 días ha desaparecido ese al que llamamos Dios. Fíjate que todos los evangelios, todos y cada uno de ellos, dicen que fueron las mujeres las que estuvieron en esa puerta. Uh-huh. Hablemos de derecho romano, que es tu expertise, es tu campo. El papel de la mujer en Roma no era un ser con derecho. De hecho, no podía ir sola a un juicio. No podía atender sola a un pleito. Estaba sometida primero al pater familias, al padre, y luego al marido. Por tanto, todos los evangelios... Pero eso antes del cristianismo. Sí, claro. Sí. Pero me refiero que... No, voy a atarlo. Lo que me refiero es que fíjate el papel predominante que le da la Iglesia a la mujer, que todos los evangelios, pese a ir en contra de la ley humana, dicen que las primeras que descubrieron que Jesús había resucitado fueron las mujeres. 5 mujeres, sí. Y entre ellas María Magdalena. Entre ellas María Magdalena. Y que todas ellas a unísono dijeron lo mismo, que efectivamente Jesús había resucitado. En contra de la ley romana, porque no podían testificar en juicio, porque no tenían voz. Ellas lo que dijeron es que el cuerpo de... había desaparecido. No estaba allí en el sepulcro. Eso es. Pero la que sí que lo puede atestiguar, porque lo ve, es María Magdalena, con la que se encuentra Jesús, con ese diálogo de María Maestro, ¿no? Esto lo explica muy bien. Mi primer capítulo de la novela lo explica muy bien, porque yo ahí lo que reproduzco es, como he dicho antes, hago un homenaje al capellán de Oxford, Ronald Knox. Ronald Knox daba charlas, conferencias a los estudiantes católicos de Oxford, porque en un primer momento en las universidades como Cambridge, Oxford, los católicos no podían asistir, hasta que ya a finales del siglo XIX ya les permiten a los católicos poder ir a la universidad. Fijémonos cómo era la sociedad anglicana, la sociedad inglesa, pero por el anglicanismo, la religión anglicana. Ellos decían, los
británicos anglicanos, que para ser un buen británico había que ser anglicano, ¿no? Si eras católico no eras buen anglicano, ¿no? O sea, bueno, no eras buen británico, perdón. Entonces, Ronald Knox explicaba precisamente a los estudiantes de Oxford, a los estudiantes católicos y a los que quisieran asistir, que hay argumentos o testigos de la inexistencia del cuerpo en el sepulcro, pero luego ya hay testigos o testimonios de la aparición de Cristo. De hecho, a mí me parece interesante cómo las fuentes han ido tratando este tema, y de hecho hay una carta que recibe, pues, creo que es el emperador Tiberio, de una de las primeras cartas que recibe desde Judea, que recibe una carta en la que fuentes de Babilonia, fuentes de Palestina, le están escribiendo al emperador porque hay un hombre, nadie sabe cómo, pero que se está apareciendo, que ha muerto en una cruz, que ha muerto clavado en un madero, sí. Y que toda la gente a la que le seguía se le está apareciendo. Y hay una respuesta del propio emperador Tiberio, pues os pondré aquí la transcripción, que dice que no es posible, que eso hay que cortarlo de raíz y que aquí los únicos dioses que mandan son los dioses de Roma, que no hay otra posibilidad. O sea, me parece que hasta las fuentes ajenas al cristianismo te lo están confirmando. O sea, eso me parece... Hombre, la tesis oficial que circuló cuando los soldados ven que el sepulcro está vacío, porque los primeros que ven que el sepulcro está vacío son los soldados. Porque hay un terremoto en la zona y la puerta del sepulcro, la piedra con la que se tapaba el sepulcro, se corre y entonces se deja ver el interior, y ellos se asoman y bueno, ven a un ángel y entonces dicen que el cuerpo ya no está ahí. Y cuando van a dar cuentas a la autoridad, hablan también con los pues con lo que serían los fariseos, los jefes religiosos judíos, y se acuerda que la versión oficial es que el cuerpo ha desaparecido porque se lo han robado los seguidores de Cristo. Pero es imposible. Esa es la versión oficial, claro. Luego, otra explicación que se intenta dar es que como hubo un terremoto, el cuerpo se hundió hacia las entrañas de la tierra. Pero claro, queda el sudario, queda la sábana santa. Por lo tanto, no cuadra, ¿no? Y luego ya se empiezan a producir lo que serían las apariciones. A María Magdalena se le aparece el Señor. Luego a dos discípulos que van a Emaús también, y luego ya aparece se aparece ante los discípulos, con la única excepción de Santo Tomás, y luego vuelve otra vez a aparecerse, ¿no? O sea que hay testimonios, y luego para la teoría oficial de que lo robaron los seguidores de Cristo, encerrados en una casa porque les daba miedo salir. No tiene mucha, porque si entonces no es cierto la resurrección, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tienen de seguir creyendo en el Señor, ¿no? Entonces eso también es clave, pero es que además luego van a dar su vida, porque todos son mártires. Entonces, sí. Todos mueren, no queda ninguno. Entonces, ¿qué sentido tiene que una farsa la sigas manteniendo y encima pagues con tu vida por ello, ¿no? Una pregunta que les hago a todos los que estén oyendo el podcast es: ¿vosotros moriríais por una mentira? Claro, efectivamente. De hecho, me parece dos apuntes sobre esto. Lo primero, interesante, cuando muere Jesús en la cruz, realmente todos los seguidores tienen pánico. Esto lo narran todos los evangelistas, sí. Que, voy a ser un poco burdo en las palabras, pero que se encierran en una casa porque están... huyen. Salvo Juan, el único... Huyen porque temen que esto es una mentira, que hay algo que no cuadra, venga, vamos a intentar tener un perfil bajo ante esta situación. Y no es hasta el momento en el que Jesús aparece en el que todos reciben de nuevo la gracia. Y luego todos esos que habían huido y habían temido
van a morir todos muriendo por esa idea. Algo pasó en ese minuto, en ese segundo en el que supuestamente ese al que llamamos Dios apareció, en el que unas personas que se habían encerrado en su casa después de la muerte de su maestro, al día siguiente estaban yendo a predicar por el mundo a morir por lo que ellos creían. Y segundo es el tema de la sábana santa. Y es que me parece un tema brutal. Quien no lo conozca, la sábana santa es un sudario de un tejido, pues no sé si es algodón, no sé si es tela. Bueno, creo que era típico de... Los estudios científicos revelan que era típico de una vegetación, un material vegetal que... propio de la zona, propio ¿cierto? De la zona, sí. Pues eso, para quien no lo sepa, pues es un tejido vegetal datado con carbono 14 en distintos estudios. De esto también ha habido mucho debate, porque se dató primero en 1978, fueron las primeras dataciones que se hicieron, un poco manidas porque se hicieron de forma falsaria y se ha demostrado en el estudio del año 2019, pero que demuestra que efectivamente este estudio de la sábana santa atestigua que es de en torno al año 30 o 40 después de Cristo, con un 98% de precisión, aproximadamente. Y me parece que es interesante que comentemos un estudio, porque he querido consultarlo para hablar de ello. Es un estudio que se llama Route of Turin Research Project, ¿vale? Se publicó en el año 2019. Y la sábana santa realmente la estaréis viendo en pantalla. Es una imagen en negativo con alto contraste, donde se puede ver el rostro de un hombre con sangre en la cara, con restos o con rasgos de haber sufrido una tortura. Y lo que desvela este estudio, pues para empezar, es que en toda la sábana no existe ningún tipo de pigmento. No hay ni quemaduras, no hay manchas, y se ha hecho en varios análisis. Se ha hecho de rayos X, de rayos ultravioleta, de infrarrojos y a través de la microquímica. Por tanto, ya que haya un resto expuesto al contraste en una fotografía sin ningún tipo de pigmento, ya es extraño. Dicen estos estudios, hecho con el VP8, ¿vale? Es una máquina que consigue transformar imágenes bidimensionales en 3 dimensiones, ¿vale? Pues nos dice que dentro de esa tela hay una imagen codificada en 3 dimensiones de un cuerpo. Por tanto, lo que atestigua esto es que efectivamente ahí hubo un cuerpo que no dejó ningún tipo de señal de pigmento. También los rasgos de este cuerpo pues son torturados, ¿vale? Además, vamos a ver que se ve un hombro dislocado, el hombro derecho dislocado, debido a la carga de algún objeto pesado. Además, que no tiene ningún tipo de fractura en las piernas, algo que podría encajar con la crucifixión, porque se dice que, y lo dicen los evangelios, que a Jesús se le quiso... Sí, quebrar las rodillas, pero no... Que al final no se las quebraron. Y también que muestra 2 clavos en cada mano, atravesando tanto los metacarpos como el hueso trapezoide, pero tan solo un clavo en los pies. Algo que no era común en Roma, dado que en Roma se clavaban ambos pies de forma diferenciada, excepto en los casos de Jesús o otros delincuentes para el Estado, en el que solo se usaba un clavo. Por tanto, si hacemos una pequeña recapitulación, tenemos una sábana con una imagen de un hombre más o menos de 30 a 40 años, el cual está datado en periodo más o menos de Cristo, que no tiene ningún tipo de fractura en las piernas, que tiene clavos en las manos, y además voy a añadirte más datos. Además de esto, es una sábana que tiene restos de sangre, tiene hemoglobina, y que la sangre que tiene es tipo AB, es decir, el tipo más que sirve para donar a todo el mundo, que es el que habitualmente se le atestigua a Jesús. Pero es que unos rasgos que se han hecho de este estudio es que es un hombre de en torno a 30 a 40 años de Oriente Medio. Por tanto, más o menos nos está encajando en esto. Pero aquí viene lo que a mí me parece brutal de este estudio, y es que se puede ver en este hombre restos de un flagelamiento romano, hasta 117 flagelazos, es decir, con un látigo de 3 puntas, ¿vale? Pues se le puede ver que se le han dado entre 30 y 50 latigazos. Y además se ve que tiene en la cabeza una especie de corona que sangra por 8 puntos. Coincidente también con 8 torrentes de sangre, que puede ser la corona de espinas.
Bueno, disculpadnos que ha habido un pequeño corte, creo que estamos hablando de la Sábana Santa. Estamos haciendo una pequeña recapitulación, pero sobre todo estamos hablando de que la figura de Cristo, esa que queda representada, representa a un hombre de unos 30-40 años, un Galileo, aproximadamente de Oriente Medio, el cual había sido flagelado en más de 100 ocasiones. O sea, creo que es indiscutible Sí, sí. que si esto estaba orquestado, Muy bien hecho. está perfectamente Una hecho. gran producción de Hollywood. Efectivamente, ni Hollywood hubiera producido esto. Pues si te parece bien, Raúl, vamos a pasar a la segunda fase de este podcast y vamos a traernos 2000 años en adelante, vamos a hablar ya de esa época de la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar de cómo esa contraposición entre el bien y el mal, entre el cristianismo y el paganismo, entre los totalitarismos y los que queríamos una vida mejor, se chocaron en esa Segunda Guerra Mundial. Por dar un pequeño contexto, el totalitarismo no deja de ser muy bien lo que has dicho tú, es una religión de Estado, es donde el Estado se intenta imponer ante todos los aspectos de la sociedad, desde la religión, la educación, la cultura y los valores, pues a través de la propaganda, a través de la educación y a través del control de masas. Y sobre todo yo creo que nos vamos a centrar en dos totalitarismos claros, tanto el soviético, esa dictadura soviética que ya inicia con Lenin, hasta el nazismo. Vamos a empezar yo creo que por el nazismo, que igual es al que al público lo tiene más cercano. Cuéntanos un poco, Raúl, cómo el nazismo se va a inmiscuir en la vida cristiana. ¿Qué va a acontecer? Bueno, hay un hecho que en un primer momento hizo que la Iglesia Católica en Alemania confiase en el nazismo, y es que se firman como el concordato, ¿no? Sí. El Estado alemán firma con el Vaticano pues, los acuerdos de cómo debía, en fin, cómo debía estar la religión católica en la sociedad alemana, ¿no? Eso hizo concebir esperanzas a la religión católica, a los prelados, a los obispos, incluso a los católicos alemanes. Pero luego ya empieza quizá la primera alerta surge con el proceso de la eutanasia. Hitler aplica... No, primero la eutanasia. Hitler adopta una política que en un primer momento es secreta, y es eliminar a los deficientes mentales, a los incapacitados. Entonces los ingresaba en unos centros y allí con una inyección letal morían. Sí, es como la eutanasia ahora tal y como la conocemos, ¿no? Entonces eso empieza, aunque se quería tapar, pero al final los familiares querían ir a ver a los enfermos, a los hospitales, a estos centros, y de pronto decían que habían fallecido y les entregaban un cofre con cenizas, ¿no? Empiezan a salir ya a la luz dentro de lo que podía ser una sociedad como aquella, ¿no? Policial, implacable, pero llega a oídos de la jerarquía católica, porque no hay que olvidar que en Alemania hay también una jerarquía protestante. Si quieres, vamos... La católica es la que más combatió al nazismo desde el púlpito. La protestante también. Hubo luego algunos sacerdotes protestantes que hicieron un buen trabajo de oposición al nazismo, ¿no? Pero en un primer momento la Iglesia Católica. Entonces hay algunos obispos como von Halen que empiezan a denunciar lo que estaba haciendo el nazismo, ¿no? Y ahí es cuando ya se produce, por así decirlo, ya se le cae la máscara al nazismo y ya empieza una persecución contra sacerdotes. Los empiezan hay algunos que son arrestados y van a campos de concentración, a otros pues los buscan les preparan alguna encerrona desde el punto de vista de que sí han realizado pues tráfico de capitales al extranjero en aquellas épocas. Hay una serie de asuntos, de episodios que revelan la persecución soterrada del nazismo, ¿no? Y luego, pues ya claramente Hitler crea la Iglesia
la iglesia alemana, ¿no? Lo que se llama... La Deutsche Christa. Sí, ¿no? efectivamente, estaba el cristianismo alemán, así es como lo define. Entonces elige a los prelados, a los obispos, y entonces ya el culmen es cuando en las iglesias, en algunas iglesias de las ciudades alemanas se cuelga la esvástica, ¿no? Eso ya es... Eso es idolatría. Sí, claro, eso es paganismo. Pero quien realmente va a hacer el diagnóstico más certero de lo que es la dictadura nazi y la ideología nazi es el Papa Pío XI, con la famosa encíclica En mi angustiosa inquietud, que es Mit brennenden Sorge, que la publica en alemán. Eso es un matiz importante. La publica en alemán. Quien la redacta es su secretario personal, que luego fue Pío XII. Que luego fue el Papa porque en marzo del 39 es nombrado Papa. En la novela, bueno, yo en la novela cuento todo esto, pero en la novela, al describir aquellos años previos a la Segunda Guerra Mundial, yo he visto un paralelismo con lo que está sucediendo ahora, ¿no? Ahora tenemos al Papa León XIV, que está pidiendo la paz. El Papa de aquella época, Pío XII, también pedía la paz, con lo cual la Iglesia está donde ha estado siempre, la defensa del Evangelio, ¿no? Pasan los años, pasan los siglos, pero la Iglesia siempre está en su sitio. Aquel Papa pedía la paz ante políticos y dirigentes políticos de gobierno como Hitler, por ejemplo, Mussolini, el propio Stalin. Y hoy también tenemos al Papa León XIV pidiendo la paz ante los dirigentes gubernamentales, ¿no? Ese paralelismo es muy llamativo. Por cierto, hoy hemos tenido, y lo enlazo con el nazismo también, hemos tenido el gozo, el júbilo de que el Papa León XIV ha publicado su primera encíclica, Magnificas Humanitas, y que es una especie de alerta ante la inteligencia artificial. De hecho, el subtítulo de la encíclica, creo recordar que es La custodia de la persona humana en los tiempos de la inteligencia artificial. Y hablo de esto porque la dictadura nazi fue el primer intento de cómo se fusionó el poder político con el poder técnico. En aquella época se hablaba de la técnica, no de la tecnología como ahora. Hoy hablamos de la tecnología. Pero el régimen de Hitler fue el primer régimen en donde ese poder político, ideológico, se fusiona con el técnico, con la tecnología, y conseguía una uniformidad en los ciudadanos, ¿no? De hecho, uno de los ministros de Hitler, el arquitecto Albert Speer, que fue juzgado en Nuremberg, pero que no fue condenado a muerte, pero tuvo que pasar 20 años en prisión, escribió sus novelas y advertía de esto, ¿no? Entonces yo recuerdo haber visto documentales sobre el nazismo, incluso películas en las que en Berlín, en la ciudad de Berlín, pero también en las principales ciudades alemanas, había en las principales calles, avenidas, altavoces, de tal manera que cuando Hitler daba un discurso se reproducía. Entonces todo el mundo escuchaba a Hitler hablar, ¿no? Entonces era la fusión de ese poder ideológico con la tecnología, porque eso se hacía gracias a la radio, al cinematógrafo. Además ibas a los cines y te colocaban documentales. Entonces era un intento de uniformizar ideológicamente a la población alemana, ¿no? Entonces, ojo con la inteligencia artificial hoy en día, porque también pudiera ocurrir que algún tirano utilizara la tecnología para controlar, fiscalizar, en definitiva, uniformizar a la sociedad. Entonces, como digo, la encíclica Mit brennender Sorge, no sé si la pronunciación en mi alemán es buena. Nuestro alemán nato. Pero se traduce en Mi angustiosa inquietud, más o menos. Es una descripción de lo que era el nazismo. Entonces era una ideología pagana que colocaba a la raza, a la teoría del superhombre, a la raza en el centro de la vida de la sociedad alemana, y luego, en definitiva, era suplantar a Dios
por el hombre, ¿no? Y todo eso además iba acompañado de una propaganda política, de una educación en las escuelas, en la universidad, de una ciencia, de hecho para justificar que el alemán era la raza superior, la raza aria superior, se inventaron una ciencia, con científicos que escribían al dictado y hablaban de, bueno, pues por la medida del cráneo, todo esto demuestra que los alemanes son superiores, Sí. ¿no? Que es un poco, o sea, cuando tú a la ciencia... El Homo germanus. Sí, cuando a la ciencia la manipulas, la ideologizas, pues al final la ciencia deja de ser ciencia. Es lo mismo que está pasando ahora con todo este movimiento en fin, del trans, con todo este movimiento de que de lo que sería la ideología de... ¿El transhumanismo? También, pero la ideología de género, en el sentido de que, bueno, una persona puede ser... El sexo no existe y todo depende de la conciencia que tenga esa persona. Si hoy quiere ser hombre, mañana quiere ser mujer. El relativismo ¿no? moral. También el relativismo moral. Pero esto de manipular la ciencia se ve porque, claro, hay científicos, pero sobre todo los médicos te dicen que una mujer que cambia su sexo y dice convertirse en hombre, al final va a tener los problemas que tiene cuando sea mayor, va a tener los problemas que tiene una mujer y va a tener que ir al ginecólogo, aunque sea hombre, y un hombre que se cambia de sexo y es mujer va a tener que ir también al urólogo y en fin, como digo, la ciencia, si es sometida a la ideología, si es sometida a la política, deja de ser ciencia. A mí me parece muy curioso lo que has dicho, porque, a ver, al final, por lo último, ¿no? El dato anecdótico, hace 40 años el colesterol era malo, hoy el colesterol es bueno, hace 40 años comer huevo era malo, ahora es bueno. Al final todo esto efectivamente está al servicio de la propaganda, y cuando hablamos de los totalitarismos, a mí me interesa mucho esta encíclica, sobre todo en el sentido de que estaba al servicio del Estado. De hecho, el Papa en esta encíclica dice lo siguiente, dice: todo el que tome la raza, o el pueblo o el Estado, o en forma determinada del Estado, o los representantes del poder estatal u otros elementos fundamentales de la sociedad humana, y los divinice como culto idolátrico, pervierte y falsifica el orden creado e impuesto por Dios. Al final, ¿qué nos está diciendo esto? Pues lo que nos está diciendo es que los totalitarismos no dejan de ser un instrumento del Estado para controlar a la población. Y lo que nos está diciendo es que está advirtiendo al pueblo alemán de que cualquier acercamiento a estas ideologías lo que está haciendo es alejarle de Dios, porque lo que quieren es suplantarle, porque lo que quieren es destruirle. Y al final la sustitución por la raza, por la comunidad o por el partido, lo que está haciendo es alejar al hombre de la realidad. Y al final, ¿cómo querían estas sociedades controlar al pueblo? A través de subsidios, ayudas, un control en el cual el pueblo fuera lo suficientemente débil como para estar del lado del tirano, de ese líder carismático, ¿no? Que ahora hablaremos de él, y alejarse lo máximo posible de las ideas puras, de la pureza, de la castidad, de la obediencia, de la bondad, de los sacramentos, porque al final es con lo que se quiere romper. Y el nazismo, al final, si analizamos el decálogo de las 10 leyes de Dios, atenta uno por uno contra todas. Sustituye a Dios por el líder carismático, en este caso Adolf Hitler. Sustituye al prójimo, porque el prójimo es el enemigo. Hay que divinizar al líder y atentar contra lo demás. No matarás. Al final están haciendo un sesgo, ¿no? En este caso por las razas, esas leyes de Nuremberg que al final clasificaban a los hombres, que les perseguían, les llevaban a campos de concentración, pues a Sachsenhausen, a Dachau, a Auschwitz, a Birkenau. Y también a mí hay un ideólogo del nazismo, Alfred Rosenberg, que él dice que el cristianismo es una religión de débiles. De débiles, sí. Y que, por tanto, el Estado alemán debe romper con ello. Sí. De hecho, cuando tú introducías el tema, que me ha parecido fantástico, cuando hablabas de los concordatos, al final, para explicarle al público, un concordato es un acuerdo que llega la Iglesia con un Estado para que haya libertad de culto. Este se firma en el año 33, un 20 de julio. Sí, a los pocos meses de llegar Hitler al poder, donde todavía no era dictador, todavía no era el Führer, todavía estaba Hindenburg vivo, ¿vale? Que era el presidente de la República de Weimar. Para que os hagáis una idea, pues
era el presidente del gobierno y el jefe del Estado, ¿vale? El uno y el otro. Y al final se permite esa libertad de culto al catolicismo, pero al final hay un ejemplo que a mí me ha gustado mucho investigando sobre el tema, que es el de Martin Niemöller. Martin, protestante. Sí, era un protestante que había pastor sido... protestante, sí. Bueno, eran dos hermanos, Dietrich y Martin. Dietrich era el pastor protestante. Pues en este caso, Martin, que era protestante, había sido soldado en la Primera Guerra Mundial en un batallón submarino en el UC-67. En el año 38, debido a las quejas que hubo sobre el tema racial, que parte de la iglesia protestante se disgregó realmente y no quería seguir el culto al Estado, lo que se llama la iglesia confesante. Iglesia confesante. Pues esta iglesia confesante, pues este hombre fue en el año 1938, fue condenado por la Gestapo. Sí. Y además fue llevado a los campos de concentración, a Sachsenhausen y a Dachau. Y al final acabó saliendo. Pero tiene obras que nos narran muy bien cómo fue ese control total. Porque a mí me gusta explicárselo a los alumnos de la siguiente manera. Cuando tú quieres controlar al pueblo, lo puedes hacer de dos maneras. Y esto lo dice Maquiavelo en El Príncipe. Hay dos maneras de controlar al pueblo. O bien a través de la bondad o bien a través del miedo. Cuando tú lo haces a través de la bondad, es el dicho clásico español: te doy la mano, me coges el brazo. Vas a querer más y más y más y van a abusar de ti como líder. O bien a través del miedo. El miedo es un elemento de control social estupendo, en el sentido más eficiente. Más eficiente de la palabra, efectivamente. El miedo al final lo que hace es controlar a las voluntades del pueblo, porque una voluntad animosa se va a rebelar contra un Estado opresor, pero una voluntad débil no va a hacer nada para cambiar las cosas. Y eso es lo que hizo el Estado nazi y lo que hizo el Estado comunista. Sembrar el miedo a través de la Gestapo, a través de las SS, a través de los campos de concentración, para que nadie se rebelase en contra del Estado. Quien quisiera un dulce, cogería las ideas que proponía el régimen. Quien quisiera un castigo, o sea, quien quisiera rebelarse tendría el castigo. Y al final es la idea de la cabeza de turco. En cuanto cae uno, la gente no va a volver a rebelarse. Y ahí me parece muy interesante la figura, después, yo creo que es de mis santos favoritos, que es San Juan Pablo II. No tengáis miedo. Salid y luchad. Y rebelaros. Y acabaremos con estas dictaduras, como puede ser la dictadura comunista. Y simplemente ver cómo estas ideas a día de hoy están rebrotando, están reflorando. ¿Por qué estamos volviendo a estas ideas? ¿Por qué estamos volviendo a ellas? Pues por lo que tú me hubieras dicho de estas teorías del globalismo, de estas agendas identitarias europeas que quieren acabar con el individuo, que quieren acabar con la persona y quieren uniformizar, que no haya individualidades, es decir, que y luego la familia es un reducto, es un espacio en donde el individuo se hace fuerte, tiene arraigo por los vínculos de parentesco. Entonces es capaz de plantar resistencia a un estado injusto, pero allí donde no hay familia, donde está el individuo aislado, esto lo cuenta muy bien Hannah Arendt, la filósofa que ha teorizado sobre el totalitarismo, dice que el individuo aislado está expuesto precisamente a ser absorbido por el Estado, por la tiranía del Estado, mientras que una familia, o sea, las familias fuertes crean sociedades robustas, ¿no? Y el Estado no puede dominarlas con tanta facilidad. Yo quiero recomendar al oyente, ya que tú has recomendado a Hannah Arendt, yo quiero recomendar una novela, ¿vale? Es una novela, es una autobiografía que se llama Un seminarista en las SS. Es maravilloso, es una novela la he leído, sobre todo para documentar. Bueno, ahí en esa no, pero no es una novela, son como las memorias de este seminarista en las SS. Sí, es un... Él da un dato que yo lo recojo en la novela, y es que él dice que las SS, la estructura de las SS simulaba, era una imitación, una copia de la estructura jerárquica de la Compañía de Jesús. De hecho, Hitler a Himmler, que era el jefe de las SS, le llamaba mi San Ignacio de Loyola, tela, o el Papa Negro, ¿no? Sí, en esa novela que citas, o en esa obra que citas, que es más bien biográfica, autobiográfica, lo cuenta el seminarista. Se la recomiendo a todos los oyentes porque es una obra magnífica y que además puede atestiguar cómo había una revolución dentro del propio régimen para intentar subvertirlo. Sí. Pues si te parece bien, Raúl, vamos a pasar a hablar, vamos ya a ir
concluyendo el episodio, vamos a pasar a hablar del mundo comunista. Vamos a hablar del telón de acero. Tal para cual, ¿eh? O sea, hay muchas similitudes entre el comunismo y el nazismo, ¿no? De hecho, Chesterton en esos artículos a los que yo me refiero en mi novela, que publicó, él muere en 1936, pero en 1934-35, cuando ya Hitler se ha erigido en dictador de Alemania y ya se ha quitado la careta, en esos artículos Chesterton hace un vaticinio que fue sorprendente, y es que él vaticina que la Alemania nazi y la Unión Soviética se unirán para desmembrar Polonia, como ocurrió luego en 1939, ¿no? Entonces, los totalitarismos nazi soviético, bueno, son iguales en cuanto que es un modelo de totalitarismo basado en el partido único, sociedades cerradas, sociedades policiales, sociedades con control policial, Checa, ¿no? con represión, mientras que en el régimen de Hitler son los campos de exterminio, campos de concentración. La Unión Soviética era el Gulag. Y la Checa, efectivamente, la Checa, que era la policía del régimen. A ver, yo esto lo he tratado también en menor medida, pero he leído también mucho sobre el comunismo, y también está catalogado como una religión sustitutoria, ¿no? Está condenado por la Iglesia. Y es una religión sustitutoria porque también tiene el culto a la personalidad de Stalin, sobre todo Stalin. Con Lenin no se llega a esos niveles, pero con Stalin sí. Hay como una especie de anécdota, bueno, sí, por decirlo así, ¿no? Que mientras que en la Alemania nazi te detenían por cualquier motivo, en la Rusia soviética te detenían sin ningún motivo, ¿no? Por ningún motivo. Las purgas de Stalin. Las purgas de Stalin, efectivamente. Hay una frase de Khrushchev. Khrushchev llegó a ser luego presidente de la Unión Soviética. Tras la muerte de Stalin en el 53. Claro. Entonces, Khrushchev en sus memorias dice algo así como que cuando entrábamos en el despacho de Stalin no sabíamos si íbamos a salir con vida. De hecho, fíjate, la personalidad del culto en la Unión Soviética es de las cosas más interesantes que se puede comentar de esto, porque Stalin era un hombre maníaco. Era un hombre que tenía un miedo, que tenía miedo a que le fueran a asesinar en cualquier momento. Fíjate cómo llega al poder Stalin, que tras la muerte de Lenin no era el elegido, después de la guerra civil rusa no era el elegido para ser el presidente, y al revés, es el que manda a asesinar a León Trotsky, sí. Y llega al poder a través del miedo, la angustia y pensando todo el rato con una manía persecutoria por latente en sí mismo. Eso ya define claramente cómo va a ser su gobierno. Campos de concentración, persecución, cualquier persona que se alejara de sus tesis sería perseguida. Y claro, un cristiano que le nieguen el ser, basado en que un gobierno se base en el materialismo histórico, bueno, el materialismo, que quiera negar la espiritualidad del ser, que cualquier cosa que no se pueda demostrar mediante los sentidos sea lo que tiene que guiarte, es que el cristiano se tenía que revolver, era su deber revolverse. Y luego había otro dato, que era un régimen basado en la mentira, ¿no? El régimen soviético, a ver, el nazi también, pero el soviético estaba basado en la mentira, ¿no? El famoso periódico Pravda lleva por sí. Se traduce como La Verdad. En fin, dime de qué presumes y te diré que careces, ¿no? Pero era un régimen basado en la mentira y luego en la miseria. Él controlaba que el pueblo viviera en la miseria, ¿no? Porque si no son pobres no dependen de nosotros. Claro, en la necesidad, la necesidad, ¿no? La fidelidad. La fidelidad, el primer paso para la fidelidad es la necesidad. Si yo necesito de alguien, pues, y al final ese alguien me va dando, pues termino siendo fiel, ¿no? Era un régimen, bueno, pues brutal. Que ha dado pues millones y millones de muertos, ¿no? Y los sigue dando, desgraciadamente. Quien no sepa esta frase que has dicho que he dicho yo, perdón, de si no dependen de nosotros no nos van a votar, no es una frase de Stalin, es una frase del presidente de México de las últimas elecciones. Para que se hagan una idea de
de la corriente identitaria que está pues, asolando el mundo en la actualidad. Efectivamente, más de 60 millones de muertos en gulags, frío, torturas. eh, pero es que realmente nos estamos encaminando hacia un mundo parecido. Raúl, para concluir quiero hacerte pues, dos preguntas, pero la primera es... Yo creo, bueno, te voy a hacer primero una afirmación que creo que la sociedad está reaccionando. Creo que los jóvenes están cada vez más siendo conscientes de que esto está cambiando. ¿Crees que los jóvenes podrán dar la vuelta a esta situación? Hombre, yo creo que la juventud católica es la que está llamada a dar la vuelta y sobre todo a advertir de las locuras del mundo en que vivimos, ¿no? Vuelvo a mi novela, los cuatro personajes que yo creo, los personajes de ficción que yo he creado en mi novela son jóvenes de distintas nacionalidades y actúan como católicos y ellos intentan que la justicia, la verdad resplandezca, ¿no? Los católicos en España, pero también en Europa y en el mundo debemos ser así. O sea, nosotros tenemos que ser coherentes con nuestra creencia. Es muy fácil ser católico en casa, en el colegio de los hijos, en la parroquia, pero lo difícil es salir a la plaza pública a confrontarse con quienes no piensan como nosotros o incluso con quienes pretenden arrinconarnos, como decía antes, y cancelarnos. Entonces, vaya por delante, pues el deber de dialogar con todo el mundo y de respetar al prójimo, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser coherentes, pues si somos coherentes empezamos a dar testimonio de coherencia y ese testimonio de coherencia nos hace ejemplares, porque la gente dice, pues mira, pues qué buena persona es y además mira cómo obra. Y si somos ejemplares empezaremos a ser influyentes, ¿no? Y nosotros tenemos el derecho a la libertad, pero tenemos el deber de coherencia y de conciencia, y debemos actuar también en conciencia. Los jóvenes y nosotros en general, todos los católicos, no debemos dar la espalda a la cruz. Esta frase no es mía, es de Monseñor Munilla, que lo dijo en un congreso de católicos y vida pública organizado precisamente por el CEU. Munilla dijo que en las sociedades actuales se está dando la espalda a la cruz, pero no habla de las sociedades actuales en abstracto, sino dice los católicos que vivimos hoy en las sociedades actuales estamos dando la espalda a la cruz. Y como a mí me dijo un profesor, no un profesor, un sacerdote que me daba la clase de religión cuando yo estaba pues creo en la EGB o el bachillerato, ya no recuerdo exactamente. Él decía que la cruz tiene una dimensión vertical hacia arriba, hacia la santidad, y una dimensión horizontal hacia el prójimo. Y si nos olvidamos de la dimensión horizontal y nos olvidamos de la dimensión vertical, pues al final hemos dado la espalda a la cruz, como decía Monseñor Munilla, porque sustituimos la dimensión vertical hacia el cielo por la dimensión vertical hacia el suelo, hacia lo terrenal, hacia lo mundano, y nos hacemos mundanos y nos olvidamos de que nuestro camino está a ir hacia la santidad, ¿no? Entonces yo espero que los jóvenes como tú, pues consigáis dar la vuelta a esto. Desde luego tenemos, como he dicho antes, a Dios con nosotros, pero luego tenemos un tesoro en materia de formación como es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que es un auténtico GPS que nos puede ir orientando ante los retos y desafíos que nos está dando el mundo actual. Joder, pues me parece una conclusión... Pero había una segunda pregunta. No, sí, me parece una conclusión excelsa, pero lo segundo... Me gustaría terminar con una pregunta. Pese a que nosotros sabemos que ya hemos vencido, el Señor ya nos lo ha confirmado, hemos vencido, esperadme. ¿Crees que habrá otro gran terremoto, otro gran viraje mundial hacia eso que hemos sufrido en el siglo XX? ¿Crees que los católicos volveremos a ese punto de dificultad tal como vivimos con el régimen nazi comunista? A ver, soplan vientos de guerra, ¿eh? De hecho, tenemos la guerra de Ucrania, la guerra de Irak y la situación, si nos ampliamos al sudeste asiático con China, Taiwán, soplan vientos de guerra. Y yo, cuando escribí esta novela y la estaba redactando y ahora lo recuerdo,
hay muchos paralelismos entre el periodo de entreguerras, es decir, el previo a la Segunda Guerra Mundial, y el actual. Hay dirigentes que parecen más bien bárbaros, que parecen alocados, que parecen soberbios. En aquella época también los había. La sociedad está dividida, polarizada, como se dice ahora, entre, digamos, populismo y los demócratas, en aquella época entre los comunistas y los fascistas, y luego hay una idea de la decadencia de la democracia. Parece como que en aquella época también había furor por los gobiernos autoritarios. Ahora parece que se necesitan gobernantes tipo Trump, tipo Putin, o el chino que ofrece o muestra su poder exhibiendo armas. Pero la clave también está en que en aquella época había un intento de expulsar a Dios de la vida pública, y hoy también hay ese intento de expulsar a Dios de la vida pública. Y si me permites, y con esto termino, sí, por supuesto. La última, con esto no descubro nada al lector, no es un spoiler, pero las últimas líneas de mi novela dice así, y viene muy bien por lo que acabo de decir. Si lo ocurrido en Alemania durante estos fatídicos años, si la historia de Adolf Hitler y del nacionalsocialismo sirve de algo, debería ser para que la humanidad aprenda que el hombre no puede erigirse en un Dios expulsando de su vida al propio Dios. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Pues creo que queda perfectamente claro lo que queríamos decir. Raúl, lo último que te voy a decir, dime a alguien que quieras que venga al podcast a hablar. Bueno, que necesitabas entrevistar o querías entrevistar a José Carlos González Hurtado, el autor del libro Las evidencias científicas de la existencia de Dios. Te puedo preparar esa entrevista. Pues, chicos, que sepáis que Raúl no solo es un gran ponente, como habéis visto, sino una persona dispuesta a ayudar a gente que quiere llevar el catolicismo a la vida pública. Entonces, Raúl, muchísimas gracias por haber estado en Entre Siglos. Gracias a ti. Y nada, un placer. Si quieres te dejo la cámara y termina tú de decir tu último. Nada, he estado muy a gusto. Todo lo que sea colaborar con las nuevas promesas del catolicismo en la vida pública, pues hay que hacerlo y apoyarlos. Pues muchísimas gracias. Entre Siglos, un podcast de Héctor Aranda.